Muy buenas noches, comunidad. Es un placer, de verdad que un placer, estar de nueva cuenta con ustedes llevándoles las historias más macabras, de verdad, más aterradoras que llegan a nosotros cada semana. Gracias también a cada persona que sigue compartiendo sus experiencias tan personales, tan íntimas. Es un gusto que confíen en nosotros y en esta comunidad. Hoy nos vamos a topar con una gran variedad de encuentros con fenómenos paranormales, inexplicables, con historias que les harán llegar al límite de su escepticismo. Te invitamos pues a apagar la luz si puedes hacerlo, porque lo más importante es que te dejes llevar por los siguientes relatos de la noche. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Frida y espero que se encuentren muy bien. Disculpen si mi redacción no es la mejor, pero no soy buena en esto. Me atrevo a escribirles ya que recientemente escuché el episodio de ¿Has visto tu doppelganger?, publicado en el año 2020 aproximadamente. Este episodio me dejó pensando si en mi casa se encuentra el doppelganger de mi hermana, su doble. Verán, nos han ocurrido una serie de eventos raros, donde creemos ver a mi hermana y nos confiamos de que ahí está, pero de la nada, mi hermana sale de otro lado diferente. La primera ocasión que me tocó verla, estábamos mi mamá, mi hermana y yo tranquilas en casa. Tuve que subir a mi cuarto por una sudadera, ya que tenía un poco de frío. Solo prendí la luz de las escaleras y no consideré importante prender la luz de mi cuarto. Digo, no me iba a tardar nada, no más de un par de segundos. Al salir de él, en la oscuridad y con la poca luz que reflejaba la lámpara de las escaleras, les puedo jurar que vi a mi hermana acostada en su cama. En realidad fue extraño ya que mi hermana no es de tomar siestas, pero no le di importancia y bajé nuevamente. Después de unos minutos, me saqué de onda al ver a mi hermana en el comedor haciendo su tarea. Le dije a mi mamá lo que había visto, pero ella me dijo que mi hermana no se había movido del comedor, que traía sus audífonos puestos y desde hace un rato estaba muy metida en su tarea. No quise entrar en pánico y pensé que quizás, como no prendí la luz, mi cabeza la había imaginado. Eso intentaba pensar. Después de un par de días, mi mamá fue quien la vio. Ella nos contó que esa noche no podía dormir. Mi hermana y yo estábamos totalmente dormidas. Es importante mencionarles que desde el cuarto de mi mamá puedes ver el pasillo que conecta el cuarto de mi hermana con el mío, y ese mismo pasillo te lleva enseguida a un baño. Mi mamá nos dijo que vio cómo mi hermana salió de su cuarto y entró enseguida al sanitario. Hasta ese punto todo iba normal, pero mi mamá no se podía dormir, así que estaba viendo un poco de televisión y se preocupó cuando 15 minutos después no veía señales de que mi hermana regresara a su cuarto. Entonces fue a ver si todo estaba bien con ella. Su sorpresa fue que mi hermana no estaba en el baño. Estaba acostada en su cama, dormida. Mi mamá no podía creerlo. Por más que buscó una explicación, no la encontró. El último suceso me parece que ha sido el más macabro y fue cuando la vi por última vez. Era la madrugada del 1 de enero de 2024. La familia de mi novio nos invitó a mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, a festejar Año Nuevo con ellos. Llegamos ya a mi casa como a las 4 de la madrugada. Todos nos subimos y cada quien a sus respectivas habitaciones directamente, ya que estábamos bastante cansados. Antes de dormir fui al baño. Me comencé a desmaquillar, lavé mi cara, mis dientes. Dejé la puerta abierta porque simplemente me estaba desmaquillando. De repente vi pasar a mi hermana. Bajó las escaleras y me llamó mucho la atención que no prendió la luz en ellas para bajar. En serio me dio tanta curiosidad el saber por qué había bajado sin prenderlas, que me asomé por el barandal y logré ver que llegó al último escalón. Siguió caminando y la perdí de vista en la sala. Nuevamente me pareció muy raro que no hubiera prendido la luz de ahí abajo. Yo quería bajar a acompañarla porque siempre es lo que hacemos una con la otra, acompañarnos. Pero justo cuando iba a bajar, de la nada mi verdadera hermana, y solo puedo llamarla así, salió de su cuarto y me dijo: ¿Qué estás viendo allá abajo? Me quedé sin palabras. Es decir, yo acababa de ver cómo mi hermana había bajado las escaleras y estuve a punto de seguirla cuando de la nada salió mi hermana y me preguntó que a quién estaba viendo.
No supe qué pensar. Podrán decir que la hora me afectó o que quizás había tomado por el tema del festejo, pero no había sido así. Fue un suceso que realmente me voló la cabeza. La verdad no sé qué es lo que está en la casa. ¿Es un espíritu? ¿O de verdad es el doppelganger de mi hermana? Es escalofriante porque no sé si la veré de nuevo, o si quizás el próximo encuentro sea el más macabro de todos. Antes de seguir con las demás historias, te pregunto a ti, ¿qué opinas de este relato? Es verdaderamente aterrador pensar en esa posibilidad, ¿no? De que en tu casa habite algo que se ve como alguien que amas, o algo que se ve como tú, que pueda acercarse a tus seres queridos, pues se ve exactamente igual a ti. Si has vivido una experiencia similar, no dudes en compartirla. Continuamos. Hola Uriel, espero que te encuentres muy bien. Llevo algunos días escuchando tu podcast y podría decir que hasta cierto punto me he obsesionado con él. Es por eso que creí que era el momento ideal para contarte una historia que en mi familia ya es bastante conocida. Todo comenzó en 1972, cuando mis abuelos paternos se mudaron a una conocida colonia en Santa Catarina, Nuevo León. Mi abuelo trabajaba en un banco que llevaba por nombre Banco Serfín, ahora ya desaparecido. Esta empresa tenía muy buenas prestaciones, y es por esa razón que tuvo la oportunidad de comprar una casa. Mi abuelo tenía un amigo en el banco que también decidió comprar una, en esa misma colonia, solamente alejadas un par de calles una de otra. Aquí es donde empieza toda esta historia, y es que el amigo de mi abuelo se mudó con su esposa e hijo a esa casa. Sin embargo, aún le faltaban detalles por terminar. Aún seguían arreglando algunas tuberías. En una pared destacaba un tubo grande de gas que tenían que hacer aún más pequeño para no provocar algún accidente. Pero se tardaron en arreglarlo. No pasó mucho tiempo de que se habían mudado cuando ocurrió una tragedia. Un día, el niño que estaba jugando por la casa resbaló y se golpeó con el tubo en la cabeza. Lo llevaron al hospital, pero ya no pudieron hacer nada. Falleció. Los papás del niño quedaron consternados por lo que sucedió, y como mi abuelo era un amigo de confianza, el señor se atrevió a pedirle un gran favor. Le pidió que intercambiaran las casas. Básicamente que mi abuelo se quedara con la casa de él y ellos se fueran a la de mi abuelo. Y es que no soportaban el dolor de haber perdido a su hijo ahí. Lo recordaban todo el tiempo. Aún podían escucharlo ahí. Mi abuelo aceptó. Y ahí es donde se desataron muchas historias. Mi familia es muy grande. Son 10 hijos, por lo que la casa siempre estaba llena de ruido y más cuando estaban en la época de la niñez. Todos mis tíos tienen una historia de aquel entonces, ya que veían y escuchaban a un niño todos los días, corriendo, jugando a las canicas, riéndose. Mi mamá me contó que en una ocasión, mientras ella estaba sentada en el comedor, pudo ver una sombra pasar hacia uno de los cuartos. La verdad se había vuelto común para ellos escuchar o ver la sombra de este niño. Incluso decían que era bueno, porque nunca les había hecho nada malo. La historia se vuelve un poco más turbia cuando mi hermano y yo crecimos, y debido a que mi papá y mi mamá trabajaban, le pidieron a mi abuelita apoyo para cuidarnos de lunes a viernes. Yo estaba en primaria y mi hermano en el kinder. Desde que mi abuelita se quedaba con nosotros entre semana, empezaron a pasar cosas extrañas en mi casa, sobre todo en las noches. Una noche mi mamá estaba cocinando mientras nosotros veíamos la tele en la sala con mi abuela. La vista de la cocina era hacia el patio y específicamente a una barda. Tenía la misma vista que el cuarto de atrás, que era el nuestro. Entonces, en un movimiento ella volteó hacia el patio y vio que el foco del cuarto de atrás estaba encendido. Vio el reflejo ahí. Pero no solo eso. Vio una sombra. La sombra de alguien que estaba en nuestra ventana. La silueta de un niño. Esto sorprendió a mi mamá mucho,
ya que nosotros estábamos en la sala y no había nadie más en la casa. Se armó de valor y fue al cuarto para comprobar que el foco estaba encendido, pero no había nadie ahí. Se paró en la ventana viendo hacia el patio y pudo ver una silueta similar a la que ella había visto desde la cocina. Después le empezaron a pasar cosas a mi papá, pero específicamente cuando estaba solo en la casa. Él muchas veces trabajaba turno nocturno y llegaba por la mañana a la casa. Cuando eso pasaba, mi mamá prefería llevarnos a alguna parte para que lo dejáramos dormir, y la casa se quedaba casi todo el día vacía. A mi papá le gustaba dormirse en nuestro cuarto porque era el más fresco. En él teníamos una lámpara que se activaba con tocarla, y la tocabas 1, 2 o 3 veces, dependiendo de la intensidad que querías. Fue entonces cuando esta lámpara comenzó a prenderse sola mientras mi papá estaba en el cuarto. Tanta era la intensidad con la que se encendía que prefirió desconectarla. Lamentablemente, no fue lo único que pasó. Constantemente le jalaban la sábana con la que estaba tapado, y él ponía resistencia. Él la jalaba más fuerte incluso, con tal de saber qué era lo que la estaba jalando, pero nunca veía nada. Y eso le llegó a pasar tantas veces que llegó al punto de decirle a mi mamá que ya no nos fuéramos a la casa, que prefería escuchar todo el ruido del mundo con tal de que ya no lo dejáramos solo. Mi hermano también tuvo un suceso que lo dejó traumado por algunos años. Una noche mientras dormíamos, sintió que le estaban haciendo cosquillas, cosa que lo levantó rápidamente e incluso lo hizo molestar, pues pensaba que era yo jugándole una broma. Se levantó de la cama para darse cuenta que yo estaba completamente dormida. Se tapó la cara y se quedó dormido a la fuerza, y después de eso tardó varios años en poder volver a dormir solo. Lo atormentaba esa sensación, y esto me lo reveló ya que éramos grandes. En mi caso no me considero una persona escéptica, pero por alguna razón fui la única que no tuvo una experiencia en esa casa. Para finalizar mi historia, quiero mencionar lo que le sucedió a mi abuelita en esa casa. Ella contaba que por las noches la molestaban, le hablaban o le aventaban cosas. Nos comentó que una vez le lanzaron una pelota mientras dormía, pero específicamente una noche, mi abuelita escuchó a un niño llorar. Se levantó buscándolo, creyendo que era mi hermano, y cuando llegó a la sala pudo ver a un niño sentado en el piso, con las manos en la cara. Ella le tocó el hombro y le dijo: ¿Qué tienes, mijo? ¿Por qué estás llorando? Pero él no respondió. Al verlo con detalle, mi abuelita notó su cabello, su complexión. Se dio cuenta de que eso no era mi hermano. Rápidamente fue a nuestro cuarto para percatarse que mi hermano estaba dormido. Y sí, aquel niño no era él. Para cuando mi abuela regresó a la sala, él ya había desaparecido. Unos meses después nos mudamos a otra casa. Fue por otras razones, pero de igual manera fue de mucha ayuda. Mi familia comenzó a dormir bien en la noche y se sentían más tranquilos. Tiempos después nos enteramos por una antigua vecina que la familia que se mudó a esa casa experimentó lo mismo que nosotros. Pero en este caso, la señora había perdido a un bebé años atrás y ella tenía la creencia de que esa presencia era su hijo. Además de esto, le contó que una vez tomó un taxi para regresar a casa y que al bajarse el chofer le preguntó: «Señora, disculpe la impertinencia, pero ¿usted no venía con un niño?». Ella le respondió: «No, venía sola». «¿Por qué?». El señor se quedó pálido y le dijo muy temeroso: «Señora, le juro que yo veo un niño subiéndose con usted». Esta señora está tranquila porque cree que es su hijo y no tiene idea de que todo lo que vivimos nosotros en el pasado, ella lo está viviendo ahora. Siempre hemos tenido la teoría de que esa presencia
Era el niño que falleció en aquella casa que terminó en manos de mi abuelo y que, buscando a su familia, decidió quedarse con la mía, específicamente siguiendo a mi abuela. Creo que tendría sentido que ahora esté siguiendo a la actual señora de la casa. También es una mamá. Tal vez solo es eso lo que está buscando. Muchas gracias por leerme y por contar la historia de mi familia. Saludos, Uriel y comunidad Relatos de la Noche. Recientemente escuché la canasta de historias de brujas y me hizo animarme a contar algo que me pasó. Me conocen como Joana. Actualmente vivo en Orizaba, Veracruz, un pueblo mágico lleno de leyendas y cosas paranormales. Aquí, por ejemplo, hay un ex convento donde igual me pasó algo extraño, aunque esa anécdota la dejaré para otro momento. Hay una casa embrujada que incluso programas de televisión han venido a explorar. Tenemos la leyenda de la sirena de ojo de agua, en fin, un sinnúmero de cosas así. Mi familia me ha contado muchos cuentos de espantos y aparecidos, y claro que creemos que el mal existe, especialmente las brujas. Mi experiencia inicia una noche que tenía mucha tarea por entregar en la universidad. Corría el año del 2013. Hacía calor, así que dejé mi ventana abierta. En ese entonces no había casas frente a la mía. Esa ventana daba justo a la calle. Se veía un terreno completamente cubierto de maleza que solamente tenía una reja oxidada que lo separaba de la banqueta. La calle estaba en penumbras, pero se escuchaban los perros ladrar a lo lejos, a los grillos. Había vida allá afuera, si puedo decirlo de alguna manera, pero cuando el reloj de la computadora marcó las 2, inesperadamente llegó el silencio. Un silencio sumamente extraño. ¿Qué había pasado con los animales? Incluso la computadora comenzó a hacer sonidos extraños y se alentó. No sé por qué una sensación de inquietud se apoderó de mí y tuve un impulso inexplicable de abrir la cortina, de asomarme a través de la ventana. Simplemente me levanté y lo hice de golpe. Y ahí estaba frente a mi ventana. Una aparición como la que me llegaron a contar mis abuelos. ¿Recuerdan la representación de la Catrina? Aquella que inmortalizó José Guadalupe Posada. Es la mejor descripción que puedo hacer de lo que vi, de ese ente. Pero esta estaba completamente vestida de negro. Su velo no era transparente y flotaba a unos 20 centímetros del nivel del suelo. Tal parecía que esa cosa sabía que yo iba a asomarme. Fue un encuentro breve pero significativo. Cerré la ventana tan rápido como pude con todo y cortina. Hasta apagué la computadora como pude y en un acto de cobardía me fui directo a mi cama. Tontamente sentí que nada podría hacerme daño dentro de mi habitación. Al menos eso pensaba. Cerré los ojos y comencé a soñar. Primero todo se veía negro y después ahí estaba esa criatura misteriosa. Solo la veía ahí, parada, con su traje negro. Sentía cómo se iba acercando, poco a poco a mí. La desesperación me despertó. Esa noche fue muy mala. El resto de la semana me sentí igual de preocupada de que fuera a aparecer de nuevo, de que esta vez no le importara el altar a la Virgen y demás santos que tiene mi mamá en la parte de afuera de la casa. Me sentía desprotegida, ya que aunque estoy bautizada no me considero una creyente fiel o alguien que podría ser considerada como católica. Y como les dije, sé que el mal existe y esa angustia nocturna me acompañó casi 2 semanas, hasta que un día llegó a visitarnos una señora que me cuidó cuando era bebé y se me ocurrió contarle todo. Le tengo mucha confianza. Lo primero que me preguntó es que si había niños por la zona. Y sí, los vecinos tenían bebés. Algunos no llegaban al año. También tenía unos vecinitos de unos escasos 5. Se me quedó viendo por un momento y de inmediato exclamó: «Brujas». Sin pensarlo mucho hice varios rituales para ahuyentar a la supuesta bruja. Recolecté agua bendita, la esparcí por toda la calle y regué las famosas semillas de mostaza.
Puse tijeras en forma de cruz en algunos puntos estratégicos, macetas de mi casa, en el terreno baldío. No sé, simplemente tuve miedo por los niños y claro, por mí también. Aunque ya pasaba de los 18 años, me sentía con la responsabilidad de hacer algo. Quizás no tenía cómo enfrentar a una bruja, pero si es cierto lo que decían los abuelitos, ahí quise creerlo. Todo esto lo hice un fin de semana y desde entonces ya no volví a soñar con esa extraña mujer. No sé si fue mi sugestión, si me esforcé en quitar eso de mi mente. ¿Quién sabe? Pasando un tiempo como 3 meses, se lo comenté a una vecina que me decía que pensaba que lo que vi había sido la muerte. ¿Y ustedes, comunidad? ¿Qué creen que pudo ser? ¿Cuál de las dos opciones les parece más factible? Lo cierto es que jamás quisiera volver a verla, volver a soñarla, volver a vivir ese silencio y dejar que la curiosidad me impulse a hacer lo prohibido, retar a lo desconocido. Y gracias por seguir por aquí, comunidad. Aún no llegamos al final de este episodio, pero por favor permítanme recordarles que pueden encontrar mi libro de cuentos de terror, Relatos de la Noche, en Amazon. Voy a dejar el enlace en la descripción y sería estupendo para el proyecto que, si no lo han hecho, puedan seguirnos en este espacio, volviéndose en ese momento parte de la comunidad. Y bueno, ya si quieren ser VIP por completo, solo tienen que ir a seguirnos a la red social que más utilicen, donde nos encontrarán como RDLN Oficial. Por ahora, es momento de continuar con más relatos esta noche. Mi esposo Josimar me volvió fan de Relatos de la Noche. Ahora no nos perdemos de ninguna historia. Él me animó a enviarte todo lo que viví en la casa de mi infancia. Espero que lo puedan leer, que les guste, y por favor mándale un saludo a él, que sé que se emocionará mucho. Soy campechana, pero por el trabajo de mi mamá vivimos muchos años en un pueblo fuera de Campeche, aunque cercano. No diré el nombre porque aún queda familia viviendo ahí. Siendo mi mamá maestra, le salió aquella casa con un precio demasiado bajo para la ubicación. Era de 2 pisos y en la parte trasera tenía un patio muy amplio. La casa llamaba mucho la atención por la forma en que estaba construida. Por esa zona no era común ver casas así. Desde que tengo memoria siempre me pasaron cosas raras cuando me quedaba sola. Puertas que se cerraban cuando no había aire. Voces que parecían decir mi nombre. Vi por debajo de la puerta sombras que pasaban de un lado a otro. Yo solo contaba a mis papás, pero como niña pequeña no le daban importancia. Para cuando cumplí 15 años, mis hermanos mayores ya no vivían con nosotros. Mis papás se habían divorciado. Así que duramos unos cuantos años viviendo solas, mi mamá y yo. Y ahí fue cuando todo empeoró. Una tarde, como de costumbre, después de almorzar, miramos una película. Eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando comenzamos a escuchar voces que provenían de la entrada de la casa. De la nada se fue la luz. Nos asomamos por la ventana y nos percatamos que nuestra casa era la única que no tenía luz. Las voces comenzaron a escucharse de nuevo, pero esta vez como si estuvieran demasiado cerca. De pronto las voces cesaron y escuchamos cómo la puerta de la entrada se abría y se cerraba. Escuchamos pasos acompañados de la risa de un hombre que comenzó a acercarse a la puerta del cuarto. Podía ver la cara de terror de mi mamá por la poca luz que entraba por la ventana. Ambas nos volteamos a ver. Me hizo una seña con los dedos para que guardara silencio. Nos acercamos a la puerta y pusimos seguro. Con mucho cuidado jalamos un sofá que teníamos dentro del cuarto y atrancamos la puerta. Comenzaron a patearla como si quisieran entrar. Después de unos segundos hubo otro silencio y los pasos comenzaron a alejarse. Estábamos abrazadas, paralizadas del miedo de que aquel hombre entrara al cuarto y sin poder comunicarnos con nadie. Al poco tiempo, un fuerte ruido de un cristal quebrándose, seguido de muebles moverse, nos sacó del trance.
Mi mamá me susurró que era mejor dejar que aquel ladrón se llevara lo que quisiera, pero que no nos fuera a hacer daño, que nos quedáramos ahí, que así sobreviviríamos, quedándonos ahí. Después de unos minutos se dejó de escuchar el escándalo. No sabíamos si se había ido o seguía dentro, pero para asegurarnos esperamos un poco más para poder salir del cuarto, para comprobar el estado en el que seguía la casa. Después de mucho tiempo, con mucho miedo salimos. Revisamos todo, pero solo un espejo estaba roto. No había nada más dañado o movido. Incluso las puertas y ventanas tenían el seguro puesto. Sin poder darle una explicación a lo que acabábamos de vivir, tomamos la decisión de no volver a hablar del tema, de fingir que nada de eso había pasado, esperando que nada volviera a suceder. Un año después, por la escuela, me fui a vivir con mi abuelita y mis hermanos a Campeche. Mi mamá iba de visita cada fin de semana. Todo aparentemente transcurría con normalidad. Un fin de semana de esos en los que nos visitaba, nos comentó que vendería la casa porque era muy grande para ella sola. Luego, una noche, días después, mientras cenábamos y contábamos historias de terror, ella nos dijo que una señora que le vende productos le había pasado algo que consideraba paranormal. Esta señora le vendía cosas por catálogo y siempre se los enviaba con su hija que estudiaba en la escuela donde mi mamá daba clases. Pero un día en el que no pudo enviárselos con ella, decidió llevárselos a la casa. Por alguna extraña razón, ese día no pudo avisarle por llamada que iría, y ella, sin saber que mi mamá había salido, llegó a la casa sola. No dijo nada más, no dejó nada. A los días la señora regresó para entregarle el pedido. Mi mamá le dijo que podía pasar para sentarse en la sala, para revisar todo, pero ella se negó. Le dijo que no quería que la fueran a morder los perros negros. Mi mamá solo la miró seria y le preguntó, ¿cuáles perros? A lo que la señora respondió, sus 3 perros negros, maestra. Mi mamá no supo qué decirle, así que dejó de insistir para no asustarse más. Mi mamá desde pequeña es alérgica a muchas cosas, entre ellas a los animalitos. Por esa razón en casa nunca tuvimos mascotas. Otra anécdota muy breve de esa casa fue que un día llegué a visitar a mi abuelita paterna. Por azares del destino, aquella casa se encuentra frente a la nuestra. Llegué a visitar a mi mamá y luego crucé para saludar a mi abuela. Entre la plática ella me comentó que qué bueno que mi mamá ya tenía pareja. Yo me quedé sorprendida porque en aquel momento mi mamá no salía con nadie. Le pregunté que a qué se refería y mi abuela dijo que había un señor que se sentaba frente a la ventana en su mecedora a fumar en las tardes. Le pedí que me describiera cómo era aquel señor y su descripción fue la siguiente. Es alto, se viste como los yucatecos, con guayabera y sombrero. Cambié la conversación y después de almorzar regresé corriendo a casa con mi mamá. Estaba muy curiosa y quería preguntarle cuanto antes que por qué no me había contado, por qué no me había dicho que ya tenía pareja si nos contábamos todo. Entré al cuarto donde estaba viendo televisión y sin más le conté lo que me había dicho mi abuela. Pero mientras lo hacía, podía ver cómo su cara se iba poniendo seria, pálida. Me dijo que no sabía de qué estaba hablando, que ya no tenía pareja. Yo me empecé a reír pensando que solamente no me quería decir la verdad. Le dije que hasta sabía que se sentaba a fumar en una mecedora frente a la ventana. Mi mamá tomó mis manos y en el tono más serio me dijo, hija, también soy alérgica al humo y no hay mecedoras en la casa. El escalofrío más fuerte de toda mi vida recorrió mi cuerpo. Ambas nos miramos y como si nos entendiéramos, sin hablar, salimos de casa para no volver a mencionar ese tema. Hola, Uriel. La verdad ya llevo rato escuchando relatos y me encanta. Siempre he sido una persona a la cual le ocurren cosas fuera de lo normal y en serio quería compartir esta historia contigo, ya que fue una de las peores noches que he pasado en mi vida. Espero que puedas compartirlo en relatos y que quien lo escuche me diga si alguna vez le ha ocurrido algo parecido.
Mi nombre es Brenda y esta historia se remonta a Cancún, México, en mayo del ya lejano 2020. Tenía 16 años, en plena pandemia. En esa temporada me estaba quedando en casa de mi abuelita. En la casa estaban mis dos primas, Valeria y Carla, mi tía y mi abuelita. Solo éramos nosotras 5. Todo comenzó con una noche de lo más normal, de lo más tranquila. Contrario a lo que muchos escépticos podrían creer, ese día no habíamos visto nada de terror que nos pudiera alterar la mente. Eran aproximadamente las 8 de la noche cuando yo estaba en la mesa del comedor con mi prima más pequeña, Carla. Estábamos a punto de ver una película, mi película favorita. En aquel entonces mi abuelita tenía un pequeño local donde anteriormente era nuestro jardín. Este local tenía una reja que daba hacia la calle y estaba pegado a la ventana que estaba frente a la mesa del comedor, que era donde estábamos Carla y yo. Así que desde ahí podíamos ver hacia la calle. Valeria, mi otra prima, mi tía y mi abuelita estaban en la sala, a unos 2 metros de nosotras. Como Carla y yo íbamos a ver la película, decidimos que era buena idea cenar de una vez. Entonces nos levantamos, preparamos algo de cenar y nuestros respectivos cafés. Cuando terminamos de preparar todo, yo me levanté para llevar cada cosa a su lugar. Llevé todo al refri y solo me faltaba llevar el azúcar a la cocina. Entonces me acerqué a la mesa para tomar el azúcar y empecé a caminar hacia allá. Fue en ese momento cuando, por pura inercia, tuve una necesidad de levantar la cabeza y ver hacia la calle. En el momento en que lo hice, vi algo que ya había visto cuando tenía 4 años. A un hombre con gabardina negra, con sombrero. No le podía ver la cara, pero estaba parado frente a la reja. Fue muy extraño porque siempre había creído que ese recuerdo era simplemente un sueño. Cuando lo vi sentí que un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. No lo podía creer. Habían pasado 12 años desde la última vez que lo había visto. Solté un suspiro de miedo y empecé a repetir: no es real, no es real, no es real. Carla, Valeria, mi tía y mi abuelita se asustaron pues no sabían a qué me refería y me preguntaban que qué era lo que me había pasado, que qué era lo que había visto. Yo no podía dejar de repetir: no es real, no es real, no es real. Hasta que mi abuelita se levantó y me tomó de los brazos, fue que yo salí de mi trance. Fue tan grande el susto que en ese momento me puse a llorar mientras le decía lo que había visto. Ella me intentó calmar, pero fue en vano, porque justo en ese momento mi tía soltó un grito que nos asustó a todas. Empezó a gritar que estaba viendo al hombre, aquel hombre que yo acababa de ver, que nos estaba viendo fijamente desde afuera. Carla, mi abuelita y yo nos acercamos para calmarla. Yo seguía con miedo, pero intenté mantener la calma para poder ayudar a mi tía. Cuando pensamos que ya había pasado, mi abuelita nos dijo que ya se había ido. Quisimos creer que la pesadilla había terminado, pero Valeria, mi prima, que estaba sentada al lado de mi tía, con la voz más seria que he escuchado provenir de ella, nos dijo que él no se había ido, que ahí estaba, pero que ahora estaba dentro de la casa, que estaba en la cocina detrás de nosotras, que nos estaba viendo. Mi abuelita es católica. Ella siempre ha sido muy creyente de Dios y lo que hizo fue que se dirigió por su Biblia al cuarto. Empezó a decir que esa era casa de Dios y que no permitiría que ninguna cosa entrara en ella. Después de que ya nos habíamos calmado y Valeria dejó de verlo, nos pusimos a hacer oración para después intentar irnos a dormir. Pero eran apenas las 9 de la noche, así que nadie podía cerrar los ojos. La sensación que yo tenía en el pecho es indescriptible. Son de esas veces que sientes que aún no ha terminado. Y efectivamente, no había terminado aún, ya que cuando intenté dormir, empecé a escuchar murmullos. Sentía que me observaban. Aquella sensación que te da en el estómago cuando algo va mal no se me quitaba.
Yo no sabía si era por lo que había pasado horas antes o si realmente seguía pasando. La casa de mi abuelita solo tiene una recámara, y entonces ahí nos dormíamos mis primas, mi tía y yo. Mi abuelita por su parte se dormía en su sofá, en la sala. Mi tía estaba dormida con Carla como siempre, y yo con Valeria, que se solía levantar porque sentía que le hablaban en la noche, que la veían, pero solíamos pensar que eran sueños. La única persona que podía calmarla para que se durmiera era yo. Ya había pasado un rato aquella noche cuando por fin me quedé dormida, pero no pasó mucho tiempo cuando Carla soltó un grito tan potente que nos despertó a todas. Cuando nos acercamos y le preguntamos por qué había gritado, nos respondió que fue porque sintió que algo le jalaba el pie. Después de un rato que la logramos calmar, yo decidí revisar mi celular. Desde donde yo estaba, lograba ver a mi abuelita en la sala. Entonces vi cómo mi tía y Carla no dejaban de decir que ya las dejara de espantar. Yo no comprendía a qué le hablaban. Les pregunté que qué hacían, que con quién hablaban. Mi tía me respondió que mi abuelita las estaba intentando asustar, y yo no comprendía cómo eso era posible si yo la estaba viendo en la sala. En ese momento, después de tantas cosas, yo preferí quedarme callada, regresar a la cama. Decidimos intentar dormir por fin todas. Nos dimos las buenas noches y se durmieron. Sin embargo, yo no pude pegar el ojo en lo que restaba de la noche. No después de todo lo que había pasado. Por la mañana hablamos de lo que había ocurrido. La verdad es que, aunque lo fingieron, nadie había podido dormir. Pasó bastante tiempo para volver a sentirme tranquila al dormir en casa de mi abuela, aunque hasta el día de hoy sigue quedando ese miedo de que algo puede volver, de que algo puede volver a pasar, de que ese hombre en algún momento volverá por mí. Muchas gracias por la atención y que pasen muy buena noche.